Estás sentado en tu casa trabajando y pensando, siempre que esté adentro, estaré a salvo. Enemas, pero a domicilio. ¿Es el trabajo esclavitud? ¿Son las naranjas un juguete sexual? Ambas preguntas son estúpidas, ¿no? You might think it's weird. No. Y cuando buscas el trabajo es esclavitud en YouTube, te aparece esto. Al igual que los esclavos de la antigüedad, que los siervos de la Edad Media y que los obreros de las primeras revoluciones industriales, estamos hoy en día frente a una clase totalmente esclavizada, solo que no lo sabe, o más bien, no lo quiere saber. La invención del desempleo moderno tiene como propósito asustarlos y hacerles agradecer sin cesar la generosidad del poder. El desempleo no está planeado. De hecho, con el pasar del tiempo cada vez hay menos desempleo, excepto en los países socialistas con gobiernos muy autoritarios y gente muy pobre. Que ninguna de esas cosas está conectada entre sí, ¿no? El esclavo es esclavo por experimentar la certidumbre paralizante de no poder romper ni liberarse del sistema que lo mantiene encerrado y limita sus movimientos. No, el esclavo es esclavo por reales limitaciones físicas. No es un concepto, no es una sensación. Los azotes son reales. Ya no se tiene una persona que te azote la espalda. A cambio de eso tienes un llamado de atención. Insisto en la parte de reales. Y la verdad es que tengo tanto material de esto que puedo seguir todo el día. Y a algunos hasta los han uniformado. Estos son fragmentos solamente de 2 videos de todo esto cuando pones el trabajo de esclavitud en YouTube. O A, YouTube está lleno de idiotas. Probable. O B, no hay un consenso muy claro sobre qué es esclavitud. Así que, ¿qué es esclavitud? Básicamente es no ser una persona, sino una propiedad. Y como sos una propiedad, te pueden obligar a trabajar, te pueden vender o incluso te pueden matar. Y aunque entiendo que es tentador comparar eso con un trabajo en el McDonald's, la realidad es otra. Y acento en la parte de realidad. Analicemos los 3 argumentos más comunes detrás del "el trabajo es esclavitud". 1. El trabajo es esclavitud porque nos obliga a ocupar nuestro tiempo en cosas que no queremos hacer. Amada Carla, te escribo esta carta, mensaje digital de teléfono inteligente, para decirte que tu amor es lo único que me mantiene en pie. Este trabajo me está matando, la carga horaria, el trato inhumano, la monótona y desgastante rutina está carcomiendo mi templo y ninguna luz ya entra para iluminar mi ser. Si alguien más me pregunta si aquí se puede cargar la sube, me meto un pepazo. A veces me quedo contemplando por horas las heladeras, deseando volver a tiempos más sencillos, cuando la gente mandaba los WhatsApp por caballo o cazaba su propia vianda. Maldición, debo irme, pero como despedida te dejo esta lista de Spotify que escribí para ti. Saludos a la tía, eres mi prima preferida. Nadie te obliga a nada, es más, te pagan. Sí podrías argumentar que si no trabajas no tenés cosas, pero ¿por qué tendrías algo que es el producto del esfuerzo de muchas personas? Como por ejemplo un teléfono, que alguien lo programó, alguien lo ensambló y alguien lo diseñó. Pero en toda la cadena de gente vos sos la primera persona que lo tiene que tener sin hacer nada a cambio. ¿No te gusta trabajar? No lo hagas. ¿No te gusta el sistema? Andate del sistema. Andate a una de esas comunidades que está todo el tiempo laburando gente, pero ahí vas a tener que laburar. Y no como un boludo detrás de un escritorio o en un McDonald's con aire acondicionado. Vas a tener que cargar troncos. La ironía es que la gente que clama que el trabajo es esclavitud desea y disfruta de los productos que este sistema genera. Y sí, hablo del capitalismo. Porque hasta donde yo sé, Venezuela no hace teléfonos. Lo único que exporta Venezuela es pobres. Esto nos lleva al segundo argumento. 2. El trabajo es esclavitud porque somos esclavos del consumismo. Esta es un toque más interesante. ¿Somos esclavos del consumismo? Veamos, es cierto que cada vez la publicidad viene más sutil. Cuando estás escribiendo un mail, por ejemplo, Gmail te lee lo que estás escribiendo y después te muestra publicidad al respecto. Tu mismo teléfono te escucha. Instagram te muestra un montón de publicidades respecto a las cosas que te interesan. Constantemente nos bombardean ya no con productos, sino con conceptos. Si vos tenés este teléfono, sos mejor. Si tenés este auto, sos millonario. Y esto es considerado tener éxito. Y sí, se ve bastante lindo.
pero la realidad es que vos tenés control sobre tu propia vida. Y si querés, podés no ser esclavo de tus deseos. Al comienzo, tener algo era solo para ricos. Comprar un libro era imposible porque se hacían artesanalmente. Literalmente lo tenían solamente los millonarios. Lo mismo ocurría con la ropa, comida, tecnología, medicina o lo que se te ocurra. Hoy que se bajaron mucho los costos de producción, las necesidades básicas las podemos conseguir y nos podemos dar lujos. Lujos como tener un teléfono que cumple casi todos los requisitos del mejor teléfono del mercado, sin embargo 5 veces más barato. O autos muy cómodos de bajo consumo a precios muy accesibles. Que nos torturemos a nosotros mismos por las cosas que queremos es problema nuestro. Si somos víctimas de la publicidad, eso no habla de la inmoralidad de una empresa. Eso habla de nuestra propia incompetencia. ¿Me divertiría en un yate? Seguramente. ¿Eso me va a hacer feliz? Sí. No. Nosotros somos los dueños de la forma en la que contamos nuestra historia. Podemos sentirnos pobres por no tener un iPhone o no darle importancia. Nunca debemos confundir necesidad con deseo. Vos necesitas comer, pero no necesitas sushi. Vos necesitas estar comunicado, pero no necesitas un iPhone. Vos necesitas techo, pero no una mansión. Los deseos consumistas son lujos que nos damos cuando tenemos las necesidades cubiertas. Y alguien que tiene las necesidades cubiertas no es esclavo de nada, porque siempre puede decidir. Donde hay decisión no hay esclavitud. Y si se siente esclavo de algo, solo puede ser de su propia incapacidad para encontrar significado en su vida. Y eso no es culpa de otros. Y si alguien te dice pobre y te margina por no tener un iPhone, bueno, replantéate tus amistades. Tercer argumento sobre el trabajo es esclavitud. El trabajo es esclavitud porque las condiciones laborales son pésimas. Bueno, ahora cambian las reglas del juego. Hay trabajos que son realmente duros y ruku, pagan muy poco. Trabajos de construcción, catering o esa que está en boca de todos los estudiantes comunistas. Delivery de bicicletas. Está claro que ahora no estamos hablando ni de lujos ni de deseos, estamos hablando de gente que no puede acceder a lo básico. Y esto es un problema que como sociedad debemos resolver. Pero antes deberíamos ver cuál es el problema. Vamos a un ejemplo. Tomemos el caso de Alberto, que quiere reformar la justicia, pero no toda la justicia, sino la parte que se encarga de corrupción, ¿no? Eso que está muy involucrado con su vicepresidenta. Bueno, ahora tomemos el caso de Daniel. Daniel vive en la pobreza, tuvo una pésima educación pública, no tiene experiencia laboral, su familia fue devorada por velociraptors y le cuesta llegar a fin de mes. Entonces Daniel se ve obligado a trabajar en una de estas empresas explotadoras de app de delivery. Suponiendo que Daniel es una víctima, ¿quién es su victimario? Nico of the Pipe, del caño en inglés, diría que Daniel es víctima de una multinacional patriarcal, capitalista, opresora, neoliberal, patriarcal de nuevo. Y su solución sería obligar a la empresa a que le pague más a Daniel. Y la empresa podría hacerlo y después se fundiría. El problema de Nico aus dem Aflof, del caño en alemán, perdón por la pronunciación, no está pensando en cómo funciona un negocio. ¿Cómo funciona un negocio? Todo nace de una necesidad. Vos querés una pizza y tenés 300 pesos. En ese momento sacás tu celular mágico del cual no querías trabajar para conseguir, buscás en esa aplicación súper capitalista y destructora de trabajos la pizzería que más te guste, elegís una pizza y después viene un esclavo tercermundista a traértela. De los 300 que pagás por esa pizza, 30% van para la app y de ese porcentaje se paga al esclavo tercermundista. Entonces, claramente el problema es la app, ¿no? Veamos, sin la app opresora u opresapp, ese no es un buen chiste. ¿Daniel podría ganar más? Quizás sí. Antes que existiera la opresapp, lo mantengo que fue mal chiste, los deliveries trabajaban directamente en relación con la pizzería, lo cual significaría, por ejemplo, ser empleado de la pizzería. En la mayoría de los casos, y siendo completamente realista, no estaban en blanco. Y tampoco es exactamente como que ganaban mucho, pero quizás ganaban mucho más que trabajando para la opresapp. ¡Ja! Sin embargo, si a la pizzería le iba mal, cerraba, y si cerraba, se lo cargaba a Daniel. En cambio, con la app, Daniel tiene la posibilidad de conseguir trabajo constantemente, ya que no se limita a una sola pizzería, trabaja para todos los delivery que hay en la zona.
Entonces, sí es cierto, Daniel puede llegar a ganar menos, pero tiene constante trabajo. Y además, no tiene que andar repartiendo currículum como un boludo cada vez que necesita encontrar un trabajo nuevo. ¿Podría la pizzería vivir sin la app en este mercado complicado? O sea, tendría que contratar a un programador para que desarrolle una app como la que está. Y además tendría que gastar un montón de dinero en publicidad solamente para poder competir. Todo ese dinero obviamente se transferiría al precio de su producto, la pizza. Por lo tanto, adiós pizza de 300 pesos. Pará, ¿y vos no podrías pagar un poco más de 300 pesos por la pizza? Bueno, no. La realidad es que tu jefe no te va a dar un aumento y si te diera un aumento, estamos en un contexto de crisis, no lo gastarías en eso o tus clientes tampoco te van a pagar más. Así que lamentablemente no podés pagar más de 300 pesos en una pizza. Ok, y si Daniel se busca un mejor trabajo, esa podría ser una opción, excepto por el hecho de que Daniel no tiene educación, Daniel no tiene experiencia laboral, ni tiene nadie que lo banque mientras estudia porque, bueno, su familia fue asesinada por velociraptors. Y además está en un mercado laboral donde, bueno, mucha oferta no había. La única solución, volviendo atrás, es que vos pagarás más, pero como no tenés mucho más, bueno, Daniel se va a morir de hambre porque vos sos un cerdo capitalista. Espero que te sientas bien. Hay una solución más en realidad. La otra solución es que incluyamos al personaje que en este momento no mencionamos. Siempre mencionamos la pizza, la app, Daniel, vos. Pero nos falta alguien. Alguien que constantemente está sacándole dinero a todas las partes. El Estado. Si vos tenés menos impuestos, tenés más libertad para poder gastar en lo que quieras. Eso incluye una pizza que salga más de 300 pesos. La vida de Daniel también va a ser mucho más económica. La de la pizzería también va a ser más económica. Así que el pizzero podría, yo qué sé, invertir en más cosas o incluso contratarlo a Daniel. Entonces, ¿de quién es víctima Daniel? Del país donde vive. De la cantidad de impuestos que tiene que pagar. Ah, y me olvidaba una opción que al Nico del Cano, que parece que es español pero es ruso. Qué loco, ¿no? Que en ruso se diga casi igual. Qué coincidencia. Y esa opción es subsidiar a Daniel. El problema es que subsidiar a Daniel requeriría que todos paguemos más impuestos. Y si todos pagamos más impuestos, de vuelta, nos empobrecemos todos, nadie puede comprar la pizza de 300 pesos y, bueno, la historia de siempre. Daniel es comida de velociraptors. Ahora, me imagino que te estarás preguntando ¿qué carajo tiene que ver todo lo que acabo de decir con la ley de teletrabajo? Bueno, todo. Porque la ley de teletrabajo está escrita pensando que el trabajo es esclavitud. Vamos a tener un poco de contexto real. Estábamos tranquilos, viviendo la vida loca y de repente vino un virus, nos las puso de frente, cuarentena, el gobierno dijo te tenés que quedar en tu casa, las empresas ya no podían llevar los empleados a sus oficinas, entonces tuvieron que llevar las oficinas a la casa de los empleados y así se crea el teletrabajo. Bueno, en realidad no se crea, pero así mudamos un montón de trabajos al teletrabajo. Ese es el contexto real. Ahora vamos al contexto que sucede en el cerebro de algún diputado. Contexto imaginario de personas que ganan 250.000 pesos al mes y además nunca han laburado en el sector privado, no tienen ni la más puta idea que es el teletrabajo y yo vi cómo usan Zoom, así que no tienen ni idea de lo que es tecnología. Estábamos todos siendo explotados por empresarios capitalistas y llegó el virus. Esos empresarios opresores, en vez de darnos un merecido descanso y compartir sus millonarias ganancias, nos esclavizan en nuestras casas, destruyendo lo único armónico que nos quedaba, el corazón de nuestro hogar. Y ahora nos castigan con esta práctica esclavista que ellos llaman trabajar. No demos más vueltas y analicemos los artículos más problemáticos. Artículo 3. La remuneración de un teletrabajador no podrá ser menor a la de un trabajador presencial. Trabajar no es un castigo, y mucho menos si lo haces desde tu casa. Tenés flexibilidad horaria, más libertad, menos gasto de transporte, ni siquiera tenés que usar uniforme, es más, ni siquiera tenés que usar nada, podés estar en pelotas. Es raro, no estoy diciendo que esté mal o que esté bien, estoy diciendo que por lo menos es raro que vos ganes lo mismo que una persona que tiene más gastos y tiene que movilizarse hasta una oficina. Es raro. Artículo 5. Derecho a la desconexión. Voy a leer. El empleador no podrá exigir a la persona que trabaja la realización de tareas ni remitirle comunicaciones por ningún medio fuera de la jornada laboral. Primero, ¿por qué toda la ley siempre asume de que tu jefe es un esclavista? Segundo, yo hace 12 años que me dedico al teletrabajo. Y una de las cosas que más se pagan en esta tierra es la flexibilidad laboral. ¿Qué significa eso? Que si mi cliente me quiere escribir a las 3 de la mañana para pedirme algo, lo hace y lo paga.
Pero además significa que yo controlo cómo es mi jornada laboral con él. Yo negocio qué día laburo, qué día no, trabajo por objetivos, en fin, hay flexibilización. El teletrabajo es sumamente diverso y no puede ser legislado por una sola estúpida ley. No digo que el trabajador no deba estar protegido, pero yo arreglaba con mi jefe las condiciones de mi trabajo. Esta ley quita el lugar a todo tipo de negociación que pueda llegar a haber. Y trata al trabajador como un idiota para negociar y al empleador como un hijo de p*** esclavista. Artículo 6. Las personas que tengan hijos menores de 13 años, personas con discapacidad o adultos mayores tendrán el derecho a horarios compatibles con las tareas de cuidado a su cargo y o interrumpir la jornada. Siguiente. Hola, sí, vengo por la entrevista de trabajo. Sí, cómo no. Dígame, ¿usted tiene crías menores de 13 años, gerontes en su casa o misceláneos? Es una pregunta un toque extraña. ¿Tiene o no tiene? Sí, yo tengo 2 hijos maravillosos. Siguiente. Ese es el resultado de este artículo. Toda persona con crías, ancianos o misceláneos no va a ser contratada. Hola, ¿qué tal? Vengo por la entrevista de trabajo. ¿Tiene bendiciones, ancianos o su cuidado? No, pero tengo a mi hijita que se llama Estrellita y la visto de... Usted es todo lo malo que hay en este mundo y me da asco. Y está contratado. Artículo 8. Reversibilidad. Si estás en situación de teletrabajo, ahora podés forzar a tu empleador a que te vuelva a tu situación de oficina. Y si la empresa no tiene oficinas, tienes que abrir una oficina por vos. Lo voy a decir en otras palabras. Ponle que tenés 5 empleados. A los 5 los mandaste a su casa a hacer teletrabajo porque, bueno, a ver, crisis, cuarentena, no te dejan que estés en la oficina y no te quedó otra. Descubriste que en vez de cerrar la empresa por la crisis, podés ahorrar un montón de guita no pagando el alquiler. Y de esa manera lograste mantener esos 5 trabajos, excepto por este. Este es un hijo de p***. Este quiere volver a trabajar en la oficina. Así que por culpa de estos 4 cagaron. Y te explico por qué. Porque estás obligado a darle una oficina a este hijo de p***. Y si no lo haces, él automáticamente, por ley, por esta ley, pasa a estar despedido. Por lo tanto, le tenés que pagar una indemnización que también va a fundir tu empresa porque hay doble indemnización. ¡Bravo! Ah, y un detalle más. Si vos contrataste a alguien y directamente lo pusiste a trabajar en su casa, no podría revertir su situación porque no hay situación a la cual revertir, porque nunca estuvo en una oficina, ¿no? Bueno, no. Por esta ley, la persona que contrates y esté en la situación de teletrabajo, aunque la contrates en eso, aunque nunca haya estado en una oficina, si te exige una oficina, se la vas a tener que dar. ¿Y tu empresa? Artículo 12. Derechos colectivos. Las personas que se desempeñan bajo la modalidad de teletrabajo serán consideradas a fines de representación sindical como parte de quienes trabajen en forma presencial y gozarán de todos los derechos colectivos. Esto es lisa y llanamente idiota. La realidad que tiene una persona que trabaja desde su casa no es la misma que la realidad que tiene alguien que trabaja de una oficina, por lo tanto no pueden traer los mismos derechos de acuerdos colectivos. Además, los acuerdos colectivos son una mierda. Cada trabajo tiene una realidad distinta, por lo tanto los sindicatos no deberían tener acuerdos colectivos. Esto es una vergüenza. Artículos 15 y 16. En toda la interacción que tiene que hacer el empleador en tu casa, porque sí, la paga el empleador. Además de todo, o sea, además de proveerte la computadora, además de proveerte el internet, además de pagarte el luz, además de pagarte el gas, tiene que asegurarse que ningún tipo de información tuya, propia, personal, ¿no es cierto? Como las fotos de tenés guardadas en el teléfono, no se filtren. Esto es, llevado a la realidad, ¿no?, sumamente caro. Nadie lo va a hacer, pero el problema es que esto da espacio a que después en los juzgados sea un shit show, porque la gente va a ir a quejarse con esto. Si vos creás una herramienta y la das al uso de todos, va a aparecer el hijo de p*** que la use. Es así. Entonces va a aparecer algún boludo diciendo que es la foto de su p*** que apareció justo en el teléfono de su vecina, en realidad se filtró y que es tu culpa. Artículo 17. Si querés contratar a un extranjero, tenés que pedirle permiso a los sindicatos. Imagínate cuál es la postura de los sindicatos argentinos respecto a contratar un extranjero. No necesito aclarar que hay muchísimas empresas que necesitan contratar gente de otros países.
Y esto realmente daña todo. El teletrabajador no es víctima de nada. En una encuesta reciente, el 83% dijo que le gustaría mantener o incrementar su jornada laboral de teletrabajo. Y el 69% cree que esta modalidad es buena y debería quedarse. Además, esta ley parece ignorar el hecho de que el teletrabajo ya existía antes. El coronavirus no inventó nada. Hace décadas que empresas argentinas y sobre todo empresas extranjeras contratan a argentinos y no lo hacen porque seamos los mejores en hacer cosas, lo hacen porque vivimos en un país de mierda y somos sumamente baratos porque nuestra moneda es una mierda. Bueno, al menos éramos baratos. Esta ley va a obligar a que los empleadores no contraten. Las empresas que tenían se van a ir a otros países. Empresas buenas y competitivas. Si lo que intentabas hacer era proteger al trabajador, te cuento que ahora está despedido por tu culpa. Tipo que gana 250 lucas por mes, hijo de promedio. El empleador no quiere despedir a sus empleados. No quiere cerrar su empresa. Es lo que le da de comer. Es el trabajo que él eligió. En el contexto de crisis, lo que vos tenés que otorgar es flexibilidad, la capacidad de que el empleado y el empleador se sienten a negociar la forma de que el empleado no le cueste tanto al empleador que tenga que cerrar la empresa, pero a la vez que el empleador le pueda dar un sueldo con el que el empleado pueda vivir. No existe una alternativa al trabajo y menos que menos el trabajo es esclavitud. Y una cosa para cerrar. Esta ley se votó, por supuesto, en diputados y senadores, ¿sí? Cuando se votó en senadores, o sea, en la segunda etapa, Todo Cambiemos salió a decir que esto era terrible, que había que detenerla, y como bloque unido intentaron detener la ley. Un solo problema tengo con eso. Cuando estuvo en diputados, de los 244 diputados que había, 214 votaron que sí. O sea que la mayoría de Cambiemos votó que sí. Y lo voy a dejar bien en claro. O empiezan a hacer oposición o los trato como oficialismo y les voy a recagar la vida todo el tiempo en todas las elecciones en cada puto pueblo que tengan. Porque no puede ser que sean tan o hijos de puta o pelotudos como para no darse cuenta que esta es una ley escrita por los sindicatos y es una ley hecha para recaudar, para fundir empresas. Pónganse a la altura de la crisis que tenemos. Muchas gracias por haber llegado al final de este video. Ponele like, compartí, así le aparecen todos los zurdos cuando tipen "el trabajo de esclavitud", aparezca este video y les recontracague la vida. Y por supuesto, muchísimas gracias a los Patreons. Muchísimas gracias, enojados, coléricos, iracundos, berserkers. Es gracias a ustedes que yo puedo seguir haciendo esto. Este canal se mantiene gracias a donaciones de la gente. Y para donar podés hacerlo vía Patreon, PayPal, Mercado Pago o transferencia directa. Nuevamente, muchas gracias y les deseo, como siempre, libertad. Soy un tipo enojado que está cansado que le robe el Estado, que a mi libertad